¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bueno, a ver, ¿cómo estamos a nivel de tema camas en Córdoba? Porque escuchamos en Buenos Aires ocupación del 80 y pico por ciento, acá como que estamos mucho mejor, como que se ha preparado más Córdoba. ¿Cómo son los datos que ustedes tienen? No Bueno, sé la, si me la- escucha. la verdad que los datos que se observan a nivel oficial indican una ocupación un poco menor para Córdoba, lo cual también se condice con un análisis que realizó Sati hace 4 días, donde ellos medían 96% de ocupación en el AMBA y 85% en Córdoba. Ellos miden un porcentaje un poco mayor porque hacen una encuesta en los hospitales más grandes, los que tienen mayor afluencia de pacientes, y por eso les da un poco mayor que el promedio que da el Ministerio de Salud a nivel nacional, ¿no? Una breve Yo creo que interrupción, igual, Rodrigo, una breve sí, interrupción. Perdón, cuando decís ese porcentaje, estamos hablando del total de camas en COVID y no COVID. exactamente, ocupación total de todas las camas, sí, COVID y no COVID, efectivamente. Ahora, Chicos, doctor, usted dijo datos oficiales. Yo quisiera preguntarle, ¿cuánto de seriedad y certeza hay en cuanto a los números que proveen los datos oficiales en este momento? Es una buena pregunta. Yo creo que eso varía según qué dato miremos. Yo creo que los casos y los fallecidos son datos sumamente confiables, que por ahí tienen un poco más de demora, obviamente, los fallecidos, pero que son datos muy confiables, mientras que la ocupación de camas tiene una menor confiabilidad y parece ir retrasado, porque lo normal, cuando uno mira las curvas, es que primero aumenten los casos, luego aumenten las camas de terapia intensiva y luego empiecen a aumentar los fallecidos, ¿no? Mientras Claro, que acá en claro. Argentina hemos visto que los fallecidos y las UTI aumentaron casi simultáneamente, lo cual significa que el dato de camas algún problema se ve que tiene o tiene algún delay importante, o hay algo raro ahí, ¿no? a propósito, Sí. Rodrigo, perdón, completa Ricardo, completa No, no, si. no, no, simplemente no, José, dale. Quería preguntarte respecto de lo que se observa o dicen como dato, que hay más gente, o sea, más gente joven que esta segunda ola está impactando. ¿Esto es así o porque la gente mayor se ha ido vacunando, aunque no hay gran porcentaje de vacunación, pero se ha ido vacunando y esto ha mesetado la cantidad de personas de mayor edad que estén en las clínicas? Yo creo que ese fenómeno se explica mayormente por la vacunación de personas más grandes y por la enorme cantidad de contagios que tenemos, ¿no? Por suerte, ya teníamos un alto porcentaje de la población mayor de 70 vacunada cuando empezamos a tener niveles de casos realmente muy, muy altos, y eso nos salvó de un desastre mayor, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió en Brasil. Y por lo tanto terminó sucediendo acá algo similar a Chile, ¿no? Donde saturaron las camas de terapia, o estamos al borde de la saturación en algunas provincias, pero no hubo un desastre absoluto, porque logramos vacunar a tiempo a una buena porción de la población mayor de 70, ¿no? Ahora, doctor, a ver, decíamos con José en la introducción del programa de que en todo esto de la pandemia se ha metido la política o se ha insertado la política en una discusión que es absolutamente, yo diría, irresponsable teniendo en cuenta la importancia que tiene la segunda ola o la tercera ola o la cantidad de contagios. ¿Cómo se resuelve esto teniendo en cuenta precisamente que hay vidas en juego? Porque da la impresión de que están jugando con los muertos. ¿Quién tiene más, quién tiene menos? Sí, la verdad que es lamentable, pero no somos una excepción, ¿no? Esto se ha dado a nivel mundial, y en algunos países, incluso como Estados Unidos, se ha partidizado las medidas sanitarias a tal punto que los que votan a una persona para presidente no usan barbijo y los que votan al otro usan barbijo. O sea, quizás incluso peor que acá, ¿no? O sea, es un fenómeno mundial esto, la politización o la partidización de las medidas sanitarias. Obviamente uno quisiera que tiremos todo por el mismo lado, ¿no? Estamos, como Sí, por dice muy supuesto. bien usted, hablando de vidas humanas. Me parece que daba realmente como para que intentemos ponernos de acuerdo lo mejor posible para minimizar la cantidad de fallecidos producto de esta segunda o tercera ola, según si contamos la de enero, ¿no?
Rodrigo, te he escuchado bastante en este último tiempo hablar y sos un conocedor de los números, básicamente. Te quería preguntar en referencia a esto, respecto de lo que hablan, que estamos bajando unos 500 casos por día en Córdoba en los últimos días. Sé, o también te he escuchado decir que hay que tener por lo menos 7 días de control para saber, pero ¿estamos descendiendo efectivamente los casos, crees vos, o todavía es muy prematuro decirlo? Para mí es pronto para decir si están descendiendo los casos en Córdoba. Lo que sí, aparentemente tenemos una especie de meseta, ¿no? No parece, al menos frenó el aumento de casos. Eso yo sí diría con bastante certeza. Ahora que estén disminuyendo, lo pongo en duda. Y además me parece que hay un error de cálculo ahí. A mí me da 500 por semana, no por día, ¿no? Así que, bueno, la verdad que parece ser bastante leve ese descenso. Yo esperaría al menos una semana más para ver qué ocurre. Puede ser que estén disminuyendo los contagios, la verdad que puede ser. Ha habido un cambio de conducta muy fuerte, la movilidad ha bajado fuertemente. Creo que una gran parte de la ciudadanía ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y esto ha hecho que muchos recuperen cuidados que habían perdido en los últimos meses, ¿no? Me parece que vamos en el buen camino. Esa recuperación de cuidados más las medidas que se implementaron hace 2 semanas, a pesar del escaso control, parecen estar teniendo cierto efecto sobre la curva. Así que bueno, esperemos que ese descenso continúe y se acelere, ojalá, porque la verdad que estamos en un número de casos muy alto y bueno, sin duda vamos a ver subir el número de fallecidos en 1 o 2 semanas, como ya ocurrió en el AMBA. Doctor, le quiero preguntar, porque me da la impresión de que la sociedad tiene una gran confusión en cuanto a la información que provee el Estado, los epidemiólogos que asesoran al gobierno. Digo, la combinación de vacunas en primer lugar, es decir, el que tiene la Covishield se puede poner otra vacuna. Para la segunda vacuna. El tema de la vacuna contra la gripe, en un momento donde ya empiezan los primeros fríos y hay sectores mayores que evidentemente empiezan a sufrir el golpe de la gripe. ¿Cómo es todo esto? A ver, quisiera una explicación. ¿Hay alguna explicación científica que asegure de que se puede hacer lo que se está haciendo o lo que se dice? En cuanto al demorar la segunda dosis, eso tiene una base científica desde la inmunología muy sólida, ¿no? Todos los números indican que para minimizar los fallecidos tenemos que aplicar la mayor cantidad de primeras dosis lo más rápido posible, si eso implica demorar la segunda dosis de 4 a 8 hasta 12 semanas, ¿no? O sea, hasta 3 meses. Por otro lado, usar vacunas cruzadas, la verdad que hay muy poca información hasta el momento. Reino Unido ha hecho un estudio pionero en ese sentido, están saliendo los primeros resultados. Me parece que hay que esperar un poquito. A su vez no soy médico, ¿no? Quiero aclarar esto. Soy doctor en ciencias químicas, pero bueno, yo cuento un poco lo que he estudiado, lo que he leído de otros lugares, y en particular con la vacuna de la gripe, lo que recomendaron desde la Sociedad Argentina de Enfermedades Respiratorias es que se separen la aplicación de vacunas al menos 14 días, ¿no? O sea, entre una dosis de vacuna de COVID y una de gripe, esperemos al menos 14 días. Eso es lo que se está recomendando en este momento. Bien, de mi parte, una última pregunta vinculada básicamente a esto que se conoció en las últimas horas y la preocupación del Gobierno Nacional por el tema del oxígeno. Se prohíbe exportar oxígeno. No sé si está dentro de tu conocimiento, te hago la salvedad, como bien decís, no sos médico, pero sí sos químico, a lo mejor nos podés ayudar. Acá me decían de la Asociación de Clínicas que no existe ese problema porque no hay un problema de abastecimiento de oxígeno, sino en última instancia podría haber, en Buenos Aires, acá no lo hay, de logística. ¿Esto es así? La verdad que desconozco. Lo que sí leí algo de que ya estaba habiendo problemas de abastecimiento de oxígeno en algunos hospitales del AMBA. Probablemente tenga que ver con la logística, me imagino que sí, pero la verdad que no conozco. Bien.
Bueno, Rodrigo. Sí, lo peor que sería en todo caso, la falta de oxígeno, es que se esté especulando con eso, ¿no? Porque también es un detalle a no dejar de lado. Es una característica argentina esta de la especulación cuando hay necesidades extremas de un determinado producto, ¿no? Sobre todo cuando hay 3 empresas en el país. Claro. La verdad que sí, además lo que quisiera volver a resaltar es que la situación de camas está complicada, incluso en Córdoba, un 85% de ocupación de los grandes hospitales ya es para preocuparse, y esto se condice con gente que me ha contactado y me ha contado justamente que demoraron muchas horas, a veces un día entero, en conseguir una cama, así que la situación está complicada. Que los casos comiencen a disminuir, al menos levemente, sería una buena noticia, pero tenemos que tener en claro que necesitamos que eso baje mucho y que hay una inercia, ¿no? Demora 1 o 2 semanas desde que empiezan a bajar los casos hasta que empiecen a bajar la ocupación de camas de terapia. Así que bueno, seguimos en una situación complicada y tenemos que saber que la evolución de la curva de casos depende sobre todo del comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Las medidas del gobierno apuntan a cambiar nuestro comportamiento de manera indirecta, pero en definitiva lo que disminuye los contagios es que veamos a menos personas por semana y que cuando las veamos lo hagamos en condiciones de bajo riesgo de contagio, es decir, con uso de barbijo, distancia y una buena ventilación, ¿no? Doctor Rodrigo Quiroga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy,